Hello, hello. Esto es el podcast de Michelle y me da un gusto enorme que estés por aquí. En este espacio descubriremos lo que dice la Biblia acerca de las relaciones interpersonales, la familia y la sexualidad. Soy Michelle Espinosa de Mejía. Allá vamos. Hello a todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que los que están en la vacación se la estén pasando increíblemente bien. Y el día de hoy quiero invitarte a que nos hagas preguntas en vivo a convergenteradio.com, la aplicación de Convergente Radio, o al 33 22 17 82 97. Un día de estos me lo voy a aprender. Y también invitarte a que si el contenido te bendice, pues me apoyes en Patreon para seguir con, generando más contenido. Perdón por el lapso. Y pues entremos en materia. En el programa de hoy hablaremos acerca de la relación que hay entre la salud mental y la sexualidad infanto-juvenil o entre niños y adolescentes. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Sé que es un abanico de temas muy amplio, pero más adelante tendremos programas que aborden temas más específicos, pero el día de hoy yo quisiera que tuviéramos como un panorama general de esta relación entre la sexualidad de niños y adolescentes y cuando se traslapa con el tema de la salud mental. Y el día de hoy tengo una invitada muy particular, muy especial, que aunque luce muy joven, es una psicóloga que tiene ya varios años de experiencia brindando acompañamiento psicológico a niños y adolescentes que tienen un abanico amplio de necesidades. Ha trabajado en equipos multidisciplinarios, al lado de psiquiatras, en hospitales psiquiátricos, para dar tratamiento integral a los pacientitos. Y aquí donde la ven de jovencita, ha impartido algunos webinars acerca de salud mental y de autonomía para adultos con discapacidad intelectual y del desarrollo. Entonces, gracias, bienvenida, gracias. Andrea. Hola. ¿Algo que nos quieras decir de ti? No lo sé. Tengo muy poca seriedad para estas cosas de repente. Entonces, si de repente me río, soporto. No muy bien. Entonces, eres la invitada más joven que hemos tenido. En unas semanas vamos a tener también otra invitada muy, muy jovencita, pero creo que tú le ganas. Entonces, bueno, para entrar en materia, lo primero que hay que decir, creo, es que el tema de la salud mental y el tema de la sexualidad son dos aspectos muy íntimos, muy personales de cada individuo, y ambos se influyen entre sí. Es decir, algún aspecto de la salud mental va a afectar a las distintas esferas de la sexualidad, y hay aspectos de la sexualidad que van a afectar a la salud mental. Entonces, cuando hablamos de niños y adolescentes que tienen alguna particularidad, como una condición neurodivergente, o que tienen alguna enfermedad mental o alguna discapacidad intelectual o del desarrollo, a veces nos enfocamos tanto en otras áreas de su tratamiento, de su acompañamiento, que descuidamos la parte de la sexualidad. Olvidamos que ellos también tienen una identidad, que también desarrollan caracteres secundarios, que también algunos se enamoran y cuando van pasando a distintas etapas de la adolescencia, pues hasta también se excitan y tienen dudas, inquietudes, curiosidad por el tema, etcétera, ¿no? Pero, por otro lado, también necesitamos tener presente que niños y adolescentes que experimentan ciertas vivencias en algún área de su sexualidad, sobre todo si son vivencias adversas, esto puede afectar y puede deteriorar su salud mental, ¿no? Entonces, Andrea, yo quisiera platicar contigo respecto a esto y recordar que la Biblia en Génesis 1 nos dice que Dios nos creó como seres sexuales. O sea, nos dio una identidad, nos hizo hombre, nos hizo mujer, nos creó con el potencial de crear vínculos afectivos, enamorarnos, querernos casar, tener actividad sexual, procrear hijos. O sea, todo ese potencial el Señor lo puso en nosotros. Entonces, ¿cómo abordamos
el tema de la sexualidad con chicos que tienen alguna particularidad en su salud mental o que tienen quizás alguna discapacidad o alguna limitación, porque si ya de por sí a los papás les da el patatús de hablar estos temas en general, pues un papá o una mamá o una abuela que a lo mejor, o una tía que es la principal cuidadora de un menor de edad, ¿cómo abordan estos temas considerando todo este abanico de posibilidades? Pues la realidad es que, bueno, creo que tú lo sabes más que yo, generalmente le ponemos muchas trabas a estos temas. Sí. O sea, es que está muy chiquito, es que yo le voy a meter ideas, es que esto. Y los diagnósticos son otra traba que nosotros ponemos para no hablar o para no explicar bien. Entonces, algo que de hecho yo lo estuve pensando mucho cuando me dijiste esta pregunta es, se aborda igual que con cualquier otro chico. La realidad es que nosotros decimos como, uy, no, es que como tiene algo, pues muy probablemente, ¿no? ¿Qué tal? Mira, no le voy a decir nada, ¿no? Pasa mucho con los chicos, por ejemplo, con autismo, que con autismo no autismo grado 1, con otras partes del espectro autista, como que de repente decimos, nah, o sea, no se le ve que le guste a nadie, o no ha dicho nada, o ya es un chico, está adolescente. Ya es un chico de 15 y se la pasa jugando videojuegos en su cuarto, se la pasa o con su obsesión que tenga en ese momento. Entonces creemos que no les tenemos que decir nada porque ellos a lo mejor no lo expresan, tal vez como algún otro chico. Por ejemplo, esto es entrando mucho en generalidades, pero por comparar un poquito, a lo mejor un chico con TDAH que es, y ya lo vi en internet, y ya supe, ya esto, y qué onda, y esto qué, y... O sea, ya el niño con TDAH probablemente llega ya con más información. A lo mejor, digo, estoy generalizando, ¿no? Ajá. Pero, la realidad es, a lo que voy es, abórdalo como lo abordarías con cualquier otro chico, en sus debidas etapas. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás esperan a que ya hayan vivido algo o que ya hayan hecho algo o que el niño pregunte o el chico. Entonces eso quiere decir que ya trae caminito recorrido. Entonces, así como con una persona, digámoslo así, neurotípica, sin ningún diagnóstico dentro de las generalidades y normalidades que uno pudiera tener, lo abordas así en la niñez abordas ciertos temas de la sexualidad, eres niño, eres niña, tus partes privadas, claro. En la adolescencia, bueno, otras cosas de la sexualidad también es, bueno, te va a cambiar la voz, te va a bajar, y ya más, eso en la preadolescencia a lo mejor, y en la adolescencia es, bueno, pues algún día pues a lo mejor te va a gustar alguien, ¿no? Entonces, se tiene que abordar de igual manera. A lo mejor sí, haciendo las adecuaciones, si es un chico con discapacidad intelectual, claro que a lo mejor no me va a entender el mismo lenguaje. Si es un chico con autismo que pudiera ser muy, muy concreto o muy, muy literal a lo que tú le digas. Entonces, si tú usas el ejemplo de las abejitas y las semillitas y así, a él no le va a llegar la información porque es una persona muy literal. O a lo mejor una persona con TDAH necesitas incluso a lo mejor material didáctico para decirle, mira, esto. Sí, un libro, imágenes, unas diapositivas, o unos ilustraciones. Sí, entonces más bien se aborda igual, pero a lo mejor con diferentes herramientas. Eso es lo que yo diría. Ok, diferentes herramientas y quizás una diferente aproximación. Y eso me hace pensar en, tenía aquí anotada una cita muy conocida, muy de la escuelita infantil, que dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Y a mí me llama mucho la atención que dices que, o sea, hay que instruirlos, ¿no? Y aquí la Biblia no está diciendo instruye a todos los niños excepto a estos. No, claro que no. O sea, instruye al niño, entrénalo, capacítalo, guíalo, coachéalo, en todos los sinónimos que quieran pensar, pero a estos
chicos que tienen quizás una necesidad particular, no, pues a ellos no. Entonces creo que una de las cosas que nos tenemos que quitar de la cabeza es que son asexuales. O sea, que nunca van a tener una inquietud, que nunca van a tener una duda, que no se van a desarrollar sexualmente, porque quizás aunque no lo hagan de la misma manera que todos, yo conozco y he platicado con algunos de estos chicos e incluso piensan con que un día se van a casar. Sí, claro, o sea, algo que es como muy, en mi opinión es triste y es algo que yo digo mucho, que muchas veces les robamos. ¿Por qué les robamos? Porque no les damos la información, porque no les brindamos las experiencias, porque no los dejamos hacer ciertas cosas o ver ciertas cosas, porque creemos que no quieren, ¿no? Me ha tocado convivir con chicas con alguna discapacidad que las agarra por sorpresa su periodo ya teniendo 20 y tantos años porque sus papás nunca hablaron de eso con ellas acerca de pues un día te va a bajar, ¿no? O te baja cada cierto tiempo, ¿no? O sea, no es un evento único en la vida, Ajá. sino que sucederá recurrentemente. Sí, o que son chicos que se ve, o sea, que cuando tú platicas con ellos no tienen mucha, pues no sé no sé cómo explicarlo, que no suene a lo mejor como que estoy juzgando al papá, porque no es mi intención, pero muchas veces todo recae en el papá o los papás o en el cuidador principal, que es que simplemente no tocamos el tema porque creemos nosotros que no les interesa o creemos que no se van a desarrollar o porque a mí me da miedo. Entonces yo, por mis prejuicios, le estoy robando a este chico o esta chica de vivir esa experiencia sexual y no me refiero a sexo. Sí, a la actividad sexual. Ajá. Me refiero a, pues desde que yo me he visto con una blusa como la que traigo hoy, que me pinte la ceja y lo que sea, pues estoy expresando mi sexualidad femenina. Claro. No, o sea, y desde que cuando yo estoy adolescente, no sé, a los chicos les empieza a cambiar la voz, eso también es parte de su sexualidad, pero muchas veces ni siquiera eso. Sí. Sí, y creo que en algún momento del año pasado invitamos a Pati Chacón a hablar de prevención con menores de edad y ella decía que los papás ponemos muchas excusas. O sea, nos inventamos excusas para sacarle la vuelta al tema de la sexualidad y creo que quizás hay otras cosas que sentimos que urgen cuando a un niño o a un adolescente que a lo mejor tenemos que estar súper al pendiente porque tiene una medicación o que tenemos que estar al pendiente porque no ha alcanzado el desarrollo que requiere para valerse por sí mismo y tenemos que adecuar quizás la casa. Y entonces sentimos que hay cosas que urgen y entonces el tema de la sexualidad lo dejamos de por lado. Y no hablamos, por ejemplo, del periodo menstrual que le va a llegar a las niñas, por ejemplo. Pero Pati decía que pues ya basta, papás. Dejemos de buscar excusas hasta debajo de los tapetes y hablemos del tema, ¿no? Hablemos del tema porque parte de instruir a los niños en el camino que deben andar, como leímos en Proverbios, pues es instruirlos también en esta parte, porque incluso no nos vayamos muy lejos. El tema de la higiene, creo que, o sea, no es solo te voy a enseñar a que te laves los dientes, pero también la higiene genital, ¿no? Sí. Y sobre todo cuando llegan a la adolescencia, que tan solo el sudor cambia. Bro, báñate, porque... Sí. Entonces, pues creo que los papás necesitamos de verdad, y lo digo con todo el respeto y con todo el cariño, necesitamos dejar de poner excusas. Y otra cosa que también a lo mejor para que los papás digan, no más le están tirando a los papás, como comunidad que rodea a gente o a chicos y a chicas que tengan algún diagnóstico, alguna discapacidad, nosotros también tenemos que poner nuestra parte. Por ejemplo, si es una persona con discapacidad,
¿no? Por dar un ejemplo, una persona con síndrome de Down, tendemos a infantilizar mucho a estas personas que tienen alguna discapacidad, que tienen algún diagnóstico más notorio, vamos a decirlo así, porque a lo mejor cuando es alguien con autismo, a lo mejor cuando es alguien con ansiedad, cuando es alguien con depresión, yo lo veo adulto, ¿no? Y entonces, o yo lo veo ya un adolescente de 16 años que ya medio le sale bigote, ¿no? Por ejemplo. Y lo voy a tocar como el tema hacia los hombres, porque nosotras somos mujeres, pero va también al revés. Infantilizamos mucho, entonces, por ejemplo, con las personas con síndrome de Down, ay, ya tiene 30 y lo seguimos tratando como niño. Y entonces estamos ignorando que allá hay aspectos de su sexualidad de una persona, de un adulto de 30 años, pero lo seguimos tratando como niño. Entonces, también, porque yo en mi cabeza creo que a lo mejor esta persona no ha tenido un despertar sexual y que no tiene deseo sexual, porque eso es lo que yo creo. Voy y lo abrazo, voy, ay, sí, Casi que lo quiero cargar. Ajá. Y entonces a lo mejor yo digo, pues lo estoy tratando bien, ¿no? O sea, lo estoy incluyendo, o sea, no estoy siendo amable. Ajá, no estoy haciendo nada malo. Y a lo mejor esta persona en su cabeza dice, wow, tengo novia. Y lo digo porque yo lo he visto pasar. Sí. Donde incluso los papás es, ándale, acéptale una cita, no seas así. No, pues no puedo hacer eso porque le estoy dando una esperanza falsa. Claro. ¿No? Y eso hablando como del deseo sexual a lo mejor, pero también en toda la cuestión de la sexualidad en general, son adultos que a lo mejor, o bueno, adolescentes que yo no les he enseñado a que ellos vayan al baño solos, se bañen solos. Y a lo mejor cuando tienen de verdad una condición que no les permite hacer estas cosas con autonomía, tengo que ser muy, muy, muy cuidadoso de cómo enseño estas cosas, de por qué está bien que yo sí lo ayude a bañarse, pero por qué en casa del amigo nadie lo debe de ayudar a bañarse, ¿no? Claro. O porque yo sí lo puedo acompañar al baño, pero de preferencia que nadie más te acompañe al baño, ¿no? Esas son las verdaderas barreras donde dices el diagnóstico sí afecta, pero no para hablar de sexualidad con ellos. El diagnóstico no debería de afectar para tocar el tema. A lo mejor cómo, a lo mejor qué sí, qué no, etcétera. Pero, Ok, sí, o sea, entiendo que va a haber particularidades y diferencias, pero eso no quiere decir que no vayamos a tocar el tema. Exacto. ¿No? Y que no vayamos a considerar el crecimiento de la persona. Digo, exacto. Cada caso, o sea, el abanico de escenarios es muy amplio, estaría muy difícil que en un solo programa tocáramos todo claro, ese abanico de opciones, pero creo que sí necesitamos conocer al hijo o a la hija o a la persona que es nuestra responsabilidad por alguna razón. A lo mejor no somos la mamá o el papá, pero por alguna razón a lo mejor somos el cuidador principal, llámese tío, abuelo, primo mayor, o sea... Tutor legal. Tutor legal, exacto. O sea, conocer a la persona, conocer sus necesidades y conocerle verdaderamente para saber qué sí y qué no va a funcionar con esta persona, ¿no? Porque ahorita que decías lo de que la persona se pudiera confundir porque los tratamos como niños y entonces en la persona, uno queriendo quedar bien, a lo mejor siendo muy amable y ese chico o esa chica se confunden y lo entienden de otra manera, pues también está el tema del contacto físico. Claro. Porque algunos querrán mucho contacto físico y otros le tendrán fobia al contacto físico. Claro, pero eso no quiere decir que no tengan otras maneras de demostrar su afecto o su deseo sexual. A lo mejor no te abrazan, pero a lo mejor es... no sé, wow, vi esto que me encantó y te lo quiero compartir. Y esa es una manera de decirle, me gustas. Ajá, sí, entonces creo que no hay que subestimar, claro. No hay que minimizar el tema. Ok, entonces bueno, pues hay que instruir al niño en su camino y creo que es importante que nosotros tengamos esas herramientas. Entonces, Andrea, yo te quisiera preguntar justamente
qué consejos, qué herramientas podemos darles a los chicos para construir su sexualidad de una forma que le dé la honra a Dios, de una forma que vaya de acuerdo a la Biblia, qué consideraciones generales necesitamos nosotros tener. Ya dijiste hace rato que hay que hablar como les hablamos a todos, ¿no? Y hablamos de Proverbios 22, de que también hay que instruir. Pero a lo mejor consejos prácticos que pudieras dar que nos sirvieran como a todos. Uh-huh. Bueno, la claridad. Yo siempre digo que la claridad es muy importante, sobre todo para temas como estos. Cuando son papás, por ejemplo, y no sé, tienen algún hijo con alguna discapacidad, pero este hijo sí ha hablado de casarse algún día a lo mejor, ¿no? De tener hijos. Por el general con las chicas pasa. Uh-huh. Me voy a casar y voy a tener hijas o hijos, ¿no? Uh-huh. Es bien importante ser claro de las expectativas que yo tengo como papá en cuestión de la sexualidad de los hijos. Porque a lo mejor yo no planeo dejarlo tener novio o novia nunca. Uh-huh. Yo no planeo brindarle o no, y no lo estoy, o sea, no quiero que se entienda como de que, los papás son los malos, ¿no? De nuevo, sino la claridad es bien importante también por la cuestión a lo mejor del diagnóstico. ¿Sabes qué? Tu cuerpo sí va a pasar por ciertos cambios, sí a lo mejor te van a gustar los chicos, sí a lo mejor esto, pero fíjate que no sabemos si puedas tener hijos. No sabemos. Uh-huh. ¿No? No sabemos si te vas a casar. Así como yo, persona sin discapacidad, sin diagnóstico, lo que sea, pudiera no casarme nunca, como Pablo. Ajá. Por un llamado del Señor o porque simplemente no se me dio. Sí, o sea, ningún tipo de persona tenemos asegurado que sí o no nos casaremos. Ni sí o no tener hijos, ni sí o no nada, ¿no? Ajá. Entonces, con los chicos con algún diagnóstico o con algo, vaya, también digo de la claridad porque también es que me tiene inseguro a mí, uh-huh. ¿no? De cuando yo abordo la sexualidad con los chicos, es cuáles son mis propias inseguridades como papá. Entonces, primero tengo que averiguar cuáles son mis inseguridades, de qué le pueda pasar a mi hijo o hija o qué pudiera querer o así, y abordarlas yo y decir, a ver, primero abordo lo mío, porque yo soy el adulto, claro, y luego abordo con mi hijo, con mi hija. Y como comunidad, pues lo mismo. Ser claros de por qué sí, por qué no, qué se vale, qué no se vale, ¿no? Sobre todo en la adolescencia. Y estar preparados para de repente respuestas, ¿cómo se dice? Altisonantes, o sea, defensivas. Uh-huh. Que el adolescente se ponga a la defensiva, por ejemplo. Uh-huh. Sobre todo cuando es un adolescente que sabemos o sospechamos que ha tenido una vivencia, una experiencia no grata en uh-huh. ese ámbito. Uh-huh. Tenemos que ser claros de qué es lo que nosotros también esperamos, como, por ejemplo, si soy el maestro de jóvenes, uh-huh. y digo, necesito dar un taller de sexualidad, uh-huh. También yo tengo que tener mis expectativas claras de qué le voy a decir a los chicos, uh-huh. ¿no? Tengo que ser claro de, la Biblia dice esto, sí, esto no. ¿Por qué? Porque uh-huh. con los adolescentes siempre nos vamos a encontrar con un por qué. ¿Pero por qué? ¿Pero claro. por qué? ¿Pero por qué? Uh-huh. Y yo tengo que estar preparado para ese por qué, ¿no? Entonces, estar preparados para las conductas defensivas, estar preparados para que también nos pregunten por qué, ser claros con la información que estoy dando, porque como ya decía hace rato, si es un chico con autismo, a lo mejor no le va a servir que le den ejemplos de, es que hay una semillita que se va a plantar y entonces va a crecer, y va a pensar en un árbol. Y va a decir, ¿a poco los bebés salen de los árboles? Ajá. ¿No? Entonces, ser claros. Okay. Siempre la claridad va a ser su mejor amigo, sobre todo en cuestiones donde necesitan ser claros, ¿no? También otra cosa o factores que hay que considerar, pues es la vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh. Hay población más vulnerable que otra y hay población a la que se le debe de dar más prioridad a ciertos temas. Ajá. Por ejemplo, personas con discapacidad intelectual.
se le debe de dar una gran prioridad a la prevención de abuso a esas personas. Sí, sí, porque están en una situación más vulnerable. Ajá, más que la prioridad a lo mejor de cuando un día estés grande y te guste a alguien, sí, pero a lo mejor la principal prioridad es solo mamá o solo cuidador principal te acompaña al baño. Ajá. ¿No? Por ejemplo. Sí. O una persona con TDAH, que tienden a ser personalidades impulsivas, de nuevo estoy generalizando, cada quien con su diagnóstico, con su hijo lo irá conociendo. Psicóloga hablando. Pero en una generalidad de una persona, de personitas con TDAH que son muy impulsivos, ahí se le debe de a lo mejor dar prioridad a la prevención de la pornografía. A la cuestión de la dopamina, de que quiero. Estoy así. Gratificación, sí. Estoy viendo qué más puedo hacer. Tengo 5 novias, porque sí me alcanza el día para 5 novias. Tienes 12, espérate, ¿no? O a lo mejor a alguien con autismo se le debe de dar la prioridad a, en la cuestión de la sexualidad, cómo acercarse a otra persona. ¿Cómo socializar para si algún día alguien te gusta, que no te quedes así de... tieso. Ajá. O no tieso, pero que no que sepan que tengan también estas herramientas para ellos vivir su sexualidad, que es lo que te digo. O sea, me gusta alguien, pues sé que me puedo acercar, ¿no? Y sé que es normal que me guste a alguien. Claro. ¿No? Entonces, también esa parte, ¿no? O alguien que decimos, pues tiene un adolescente que esté diagnosticado con ansiedad y depresión. Tenemos que tomar en cuenta también la vulnerabilidad de ellos para ciertas cosas, ¿no? O tenemos que tomar en cuenta en ellos sus emociones, ¿no? Que a lo mejor si es una persona que a lo mejor tiende a fatalizar ciertos escenarios y yo ya lo conozco porque es mi hijo o porque es una persona de mi comunidad que yo soy muy allegado o que conozco su sí, es un miembro de mi familia o de mi iglesia. Ajá, ahí pues a lo mejor a la hora de hablar de sexualidad nada más tomar en cuenta que a lo mejor van a tener reacciones más hacia lo fatalista, ¿no? Por ejemplo, no, yo nunca voy a tener novio, a mí nunca me va a pasar eso, yo nunca voy a encontrar con quién, o no sé, cosas así. O sea, realmente generalizar está difícil porque cada quien es bien diferente, cada quien vive su diagnóstico de manera bien diferente también, aunque sean 2 personas con el mismo diagnóstico, sí. Pero ser claros con lo que yo espero como papá y también invitarlos a que ellos digan qué esperan de esa etapa y que invitarlos a que ellos también sean claros, tomar en cuenta qué factores o bueno, tomar en cuenta qué temas a lo mejor pudieran ser más necesarios o más, ¿cómo dije ahorita? Más importantes o que tienen de tener más prioridad con cada grupo, ¿no? O sea, al niño, a los niños en la escuela infantil, pensando en la iglesia, a los niños de 0 a 3, a lo mejor no tiene prioridad ahorita los novios y las novias. Claro. Tiene prioridad mi cuerpo, quién me baña, cosas así. Y ya en el grupo de adolescentes ya le doy prioridad a novios y novias, ¿no? Por ejemplo. Claro. Sí, hablar de ya más relaciones interpersonales y amorosas y demás. Entonces, con todo lo que estás diciendo desde tu punto de vista como psicóloga, creo que voy a repetir lo que dije hace rato, hay que conocer a la persona, hay que conocer al niño, hay que conocer al adolescente. Y creo que ese es un trabajo bien intencional, conocer a la persona. Y eso se dificulta un poquito cuando llegan a la adolescencia porque los adolescentes por naturaleza, pues, generan distancia, ¿no? A lo mejor en la niñez hubo mucha cercanía, pero a lo mejor por los mismos procesos normales de cualquier adolescente se separan un poquito y necesitamos ser más intencionales para conocer profundamente, pero sin invadir tampoco. Claro, y por eso lo que yo les decía hace rato hace rato, no esperar a que el niño ya o el adolescente ya haga sus preguntas, porque si ya hace preguntas es porque ya sabe. Ajá. Ya vio algo, ya alguien le dijo algo. Anticipar. Así como no me voy a esperar a que, bueno, tengo una hija, no me voy a esperar a que mi hija aprenda a ir al baño
para decirle, por cierto, nadie tiene que entrar al baño contigo, más que yo. No, o sea, son cositas que yo le tengo que ir explicando, digo, ahorita está muy bebé, pero le tengo que ir explicando en algún momento cuando ella tenga un poco más de conciencia, pero incluso ahorita que ya juego con ella y cabeza, hombros, rodillas, pies, también es tus manitas, también le puedo explicar cuando le estoy cambiando el pañal, o sea, también le puedo ir diciendo y a lo mejor ahorita no se le va a quedar, pero no me voy a esperar a que ella un día me pregunte, oye, ¿cómo se llama lo que tengo entre las piernas? ¿No? Por dar un ejemplo. Claro. Y también, pues sí, o sea, como anticipar. Antes de que empiecen los cambios corporales, hablen de cambios corporales. Antes de que llegue el periodo, hablen del periodo, porque luego estás en la plaza, traes pantalón blanco y de repente sucede y pues no, entras en pánico, la verdad, porque luego no, o sea, sí he visto chicas entrar en pánico y ¿qué me está pasando? ¿Me voy a morir? ¿Estoy sangrando? No, entonces así como de, tienes que hablar antes de que suceda. Sí, hablar ya que sucedió, sí funciona, pero la verdad es mejor hablar antes de que suceda. Ok. Muy bien. Papás, mamás, cuidadores. Ahí tenemos algunos tips generales que creo que nos pueden servir. Y fíjate que en el libro Salud Mental y Fe, de Daniel y Elida Rota, voy a hacer una cita que dice: el abuso sexual, físico y psicológico generalmente suceden juntos, al igual que el abuso infantil y la violencia doméstica. Vemos además que los niños son altamente vulnerables, derivando luego en enfermedades mentales cuando son adultos. Traumas de dicha magnitud se están volviendo cada vez más frecuentes y superan la capacidad de las personas para afrontarlos. Estos traumas pueden resultar en un trastorno por estrés postraumático o en enfermedades mentales como depresión, ansiedad, trastornos de ansiedad social y comportamientos arriesgados. Los efectos adversos influyen en toda la personalidad, produciendo además vergüenza, temor, culpa y baja autoestima. Y cierro la cita. Entonces, esto es como la otra cara de la moneda, porque en la primera parte hablamos cuando hay niños que tienen algún diagnóstico y entonces cómo abordar la sexualidad, cómo afectar a eso la sexualidad, pero ahora es al revés, cómo una experiencia en su vida sexual puede de alguna manera desencadenar o detonar un padecimiento a nivel de su salud mental, ¿no? Y hay muchos ejemplos. La pornografía es uno de ellos. Claro. El consumo de pornografía produce depresión en la mayoría de las personas que son consumidores regulares. Pero en la Biblia también vemos cómo personajes que enfrentan situaciones adversas después presentan estragos en su salud mental. Claro. Y ejemplos hay varios, ¿no? Pero particularmente en el caso de Tamar, la hija de David, que se menciona su historia en 2 Samuel 13, ella sufre una agresión sexual por parte de uno de sus hermanos, y vemos que a ella, en primer lugar, no vemos versículos donde nadie la instruyó. Vemos ahí en la historia, de todo el capítulo 13 lo pueden leer, donde dice que nadie la acompaña en su sufrimiento, porque cuando, por ejemplo, el rey David se entera, se pone así como muy exaltado, pero está más preocupado por sus otros hijos. O sea, nunca se ve que la acompaña a ella, no hay indicio de que alguien la acompañe, no hay indicio, no tenemos en la Biblia registro de que alguien haya hablado, que haya ido un profeta, que haya ido su papá, su mamá, a infundirles infundirle esperanza, ¿no? O sea, porque la Biblia nos llama a ser como el buen samaritano. Dice además en Romanos 12 que hay que llorar con el que llora, y aquí vemos que a ella nadie le da un acompañamiento, y en el versículo 20 dice que ella vive desconsolada el resto de su vida. Y en hebreo, la palabra desconsolada quiere decir arruinado o devastado, o dejar como en shock, como estupefacto y así se quedó ella el resto de su vida. Entonces, como una experiencia sexual adversa
afectó su salud mental, emocional, espiritual. Entonces, ¿qué nos toca, Andrea? ¿Qué nos toca a nosotros hacer como papás, como iglesia, como comunidad, como familia, en estos casos, como el de Tamar, para prevenir o en caso de que nos encontremos con que ya ha sucedido algo, para intervenir, para ayudar, para que estas personitas no vivan como Tamar, desolados o con su salud mental afectada para siempre? Bueno, pues iniciando, como decías, en la cita del libro, y dijimos también creo que al mero inicio, es como, ¿has visto los serruchos que si tú le jalas yo me hago para allá? Pero yo le necesito jalar para que, o sea, le tenemos que hacer así. Ajá, entre los dos. Ajá. Cuando tú empujas, yo estoy jalando y viceversa. Ajá. La salud mental y la sexualidad es como eso. Si yo le muevo la salud mental, muy probablemente le voy a mover a la sexualidad. Y si yo le muevo la sexualidad, le voy a mover a la salud mental, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta... Ajá, o como en los carritos, ¿no? Que salen en las caricaturas, yo nunca las he visto en la vida real, pero que... en las vías del tren, ajá, que tienes que ir, ajá, como con una palanca y entre dos. Ajá, para que se mueva, necesito los dos lados, ¿no? Ajá. Entonces... para prevenir, como ya dijimos, hay que ser claros. ¿Por qué? Porque hay chicos que no saben cómo se llaman sus partes privadas, ¿no? Y eso hace que ellos no tengan esta corporalidad, esta parte de decir, eso es mío, ¿no? Claro. No sé ni cómo se llama, ¿no? Entonces, pues... ¿Cómo pueden valorar y cuidar si han ignorado esa parte de su cuerpo, por ejemplo? Ajá. Para prevenir, pues hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, pero hablar antes de que suceda, en mi opinión, es lo más importante. Anticiparte a las etapas. Cuando están en la preadolescencia, a lo mejor es cuando ya empiezo a hablar de cosas que les van a tocar vivir en la adolescencia. Cuando están niños, anticiparte a lo mejor preguntarle, oye, en la escuela ya te han dicho de los novios, de las novias o así. Anticiparte, que vaya, la prevención es anticiparse, ¿no? Y para intervenir cuando ya pasó algo, vaya, la Biblia dice que tenemos que exhortar y generalmente para exhortar nosotros decimos regaño, pero no, exhortar es acompañar, ¿no? Entonces tenemos que acompañar a la persona, como comunidad, como iglesia, como familia, hay que acompañar a la persona, acompañar la vida, acompañar ese dolor, porque, pues como decía Tamar, quién sabe, ¿no? David se puso en un plan de... no, terrible, pero de su sufrimiento, de él. Sí, y estaba pensando más en los otros hijos. O sea, de cómo esto afecta a los demás. Y algo que es bien recurrente es cómo esto afecta cómo me ven los demás como papá. O cómo me ven los demás como maestro. Cómo me ven los demás como esta figura... porque le pasó a alguien que estaba en mi cuidado, ¿no? Entonces, en lugar de acompañar a la víctima, trato de mover todo para yo no quedar tan mal. Sí, claro, así como barrerlo debajo del tapete. Ajá, muchas veces se hace eso, ¿no? Mira, en el versículo 21 dice, luego que el rey David oyó todo esto, o sea, la historia de lo que le había pasado a Tamar, se enojó mucho. Punto. Ajá. ¿Y luego? Ya. Más Absalón no habló con Amnón, ni malo, ni bueno. Ya sigue el relato. Pero de David solo se dice que se enojó mucho. Ajá. O sea, no. Y algo que es también bien importante, tomando en cuenta que hablamos de menores de edad, y hablamos de niños, y hablamos de adolescentes y jóvenes, o a lo mejor adultos jóvenes, ¿no? A lo mejor estamos hablando de adultos jóvenes, veintitantos, 18, 19, que mi emoción como adulto no me quite esta parte de intervenir, de que sí tengo que hacer algo, como David, se enojó, pero a ti no es al que te pasó. Claro. O sea, yo soy el adulto que llega un niño y me dice, ¿qué crees? Tal persona así, ¿no? Y yo, y no hago nada.
Pues sí, entramos en crisis y en vez de ser el adulto, la persona adulta que acompaña, entramos en crisis nosotros y dejamos al menor de edad valiéndose por sus propios medios. Exacto. O sea, sin atender. Ajá, y muchas veces pasa eso, que pienso en el sufrimiento de los demás o en el dolor de los demás, en cómo me está afectando a mí. Entonces, en lugar de acompañar su sufrimiento, en lugar de acompañar su dolor, ahora me tengo que atender a mí. Sí, claro, ahora la que necesita atención soy yo en vez del niño. Ajá, entonces cuando llega un caso así que me entero, me entero porque sumemos 2 más 2, por decirlo así, de que vi señales y como que y vi, o que llega el niño, el adolescente conmigo, o que llega un papá conmigo, que es así de, oye, pues mi hijo me dijo esto y esto, o me di cuenta de esto y esto, ¿no? Yo tengo que ser el adulto para poder intervenir. Yo tengo que decir, aunque esto me afecte, porque a mí cada vez cuando... O me duela, ¿no? Me lastima a mí también. A mí me parte el corazón cuando han llegado casos así conmigo y vaya, hasta te dan ganas de llorar con la persona. Claro. Pero es que yo te tengo que sostener a ti. Sí, en ese momento yo soy el buen samaritano. Yo te tengo que sostener a ti. Claro. Y eso a veces se nos olvida. Y nos queremos sostener y que nos sostengan y pues es un menor de edad. Claro. Él no me puede sostener a mí. Y luego otra cosa que pasa es lo caché. No sé, por ejemplo, en pornografía. Es que lo caché. O sea, sí, porque entiendo que a lo mejor era algo que el niño o el adolescente estaba haciendo en secreto, pero... no lo recrimines. Hay una razón por la que está pasando por ahí. Lo caché en una conducta sexual inapropiada con otro de los primitos. O sea, pero interviene, o sea, pero haz algo. Sí, claro, sí, hay que intervenir. Se espera de los adultos, sobre todo si somos adultos que nos preciamos de conocer al Señor, que nos comportemos, número 1, como adultos, y número 2, como que conocemos al Señor. Así es. Y no dejar solo a los menores de edad con su sufrimiento, no dejarlos con, pues así como Tamar, que vivieron desolados el resto de sus días, sino darles las herramientas también para que salgan adelante de esa situación, ¿no? Porque como lo decíamos en la cita del libro que mencioné hace rato, ese trauma pues va a afectar a su salud mental, ¿no? Y algo que platicábamos también anteriormente es que no solo la pornografía causa depresión, pero también las conductas arriesgadas de sexting, en los que muchos niños el día de hoy están inmersos. Entonces necesitamos tener mucho cuidado, necesitamos hablar con ellos. Sí. Muy bien, entonces... vamos a ver algunas participaciones de nuestra amable audiencia. Y nos escribe Nayeli, que dice, me encantó que insistieras en que la educación sexual también es prevención de abuso, no es solo hablar de sexo en pareja, y que lo conectaras con la parte espiritual de cuidar el cuerpo como templo. Pocas veces se escucha esa combinación en medios cristianos. Gracias por tu sensibilidad. Escucho desde Frontera. Muchas gracias, Nayeli. Pues es la idea de programas como este y bueno, también en mi libro, 13 mitos acerca del sexo, tocamos... Compren. Tocamos esos temas, pero creo que es bien importante, ¿no? Porque la sexualidad no solo es sexo. Exacto. La sexualidad abarca como muchas facetas y creo que el tema de la prevención, sobre todo hace rato, Andrea, que decías hay que prevenir con todos, pero particularmente en los que son más vulnerables. Y muchas veces estos chicos que tienen algún diagnóstico suelen estar más vulnerables. Claro. Muchas gracias, Nayeli. Luego dice Genaro, ¿qué se puede hacer cuando un adolescente ya está viendo pornografía y viene de un contexto cristiano donde solo le han dicho que es pecado, pero no le han explicado nada más? ¿Cómo se aborda el tema sin humillarlo y al mismo tiempo cuidando su salud mental y su visión de la sexualidad? Saludos desde San Francisco del Rincón. Muchas gracias, Genaro. Aquí es bien importante la parte de qué está supliendo la pornografía para este chico,
¿no? O este adolescente que no se sabe si es niño o niña. Pero... un adolescente. Ajá, ¿qué está supliendo la conducta sexual para esta persona? Lo hago porque estoy estresado y es mi única manera de liberar mi estrés. Lo hago porque tengo curiosidad y quiero ver qué hay. Uh-huh. Sí, porque alguien quizás le platicó en la escuela. Ajá. Lo hago porque ya tuve a lo mejor algún encuentro sexual y quiero volverlo a repetir, pero no encuentro con quién, entonces la pornografía. Lo hago porque me dijeron que estaba chido y a lo mejor a mí no me está gustando tanto, pero me dijeron que eso es lo que se hace, ¿no? Sí, la presión social. Ajá. También. Uh-huh. Entonces yo averiguaría por qué está viendo la pornografía, qué es lo que le gusta de la pornografía, cómo se siente cuando ve pornografía. Porque todo eso, si la pornografía me lo da, hay otras cosas que me lo pueden dar. Sí, claro. Si me gusta la pornografía porque es que se siente bien padre, hay algo en mi cerebro que dice, otra vez. Hay otras cosas que lo pueden hacer. Ir a subirte a una montaña rusa, por ejemplo, comerte algo bien rico. O sea, y a lo mejor son ejemplos muy burdos, pero si la pornografía me lo suple, otras cosas lo pueden suplir. Entonces, averiguar por qué lo está viendo, y no como regañando. ¿Por qué lo estás viendo? No, ¿por qué lo estás viendo? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Cómo te sientes antes y después de? Es sí. que bueno, sí. No, creo que es importante volver aquí al tema de conocer al hijo, conocer al adolescente. Y creo que ahorita en lo que dijiste, Andrea, de qué le está supliendo, creo que es importante saber que el consumo de pornografía no es la raíz del problema. Exacto. Es la conducta que se ve. Exacto. O sea, hay que ir más a lo profundo y saber que la conducta que se ve es el consumo de pornografía, pero hay algo en lo profundo del ser de la persona que está diciendo esa necesidad que yo tengo, esa carencia, quizás ese pecado, quizás dice aquí, es de un contexto cristiano, pero el chico ya nació de nuevo o la chica ya nació de nuevo. ¿Tiene una relación con Dios? No lo sabemos. Entonces, hay una diferencia en cómo vamos a abordar el tema, si es una persona nacida de nuevo o no. Entonces, creo que es un tema al que hay que abordar con amor, con cariño, pero también con verdad. Y ahora sí que no es por hacerle comercial a mi libro, pero creo que el capítulo donde hablo de la pornografía puede ser de gran ayuda para papás y cuidadores. Muchas gracias, Genaro, por tu pregunta. Y luego nos escribe Itzel. Dice, tu conversación con Andrea me hizo reflexionar mucho sobre cómo a muchas mujeres cristianas nos educaron con puro miedo alrededor del cuerpo y del deseo, y eso después se vuelve ansiedad y culpa. Gracias por poner sobre la mesa que Dios no se ofende porque busquemos terapia y herramientas para sanar. Te escribo desde Tehuacán. Muchas gracias, Itzel. La verdad es que sí nos hace falta mucho como iglesia, como el cuerpo de Cristo, entender la sexualidad como dice la Biblia, como dice la palabra de Dios, y siento que entre más hablemos del tema y más escudriñemos las escrituras, de lo que dice la Biblia realmente acerca de la sexualidad en todos sus aspectos y del sexo en particular, podemos tener vidas que le den más la gloria al Señor, porque he hablado con varias mujeres como consejera bíblica y que llegan al matrimonio con muchos miedos y con muchas culpas cuando es algo que Dios diseñó para el disfrute de hombres y mujeres, hablando de sexo particularmente, y se sienten culpables de tener deseo. También tengo un capítulo de eso acerca de eso en mi libro. Entonces, gracias, Itzel, gracias. Y luego nos escribe Azucena. Me gustó mucho cómo abordaron la sexualidad de niñas, niños y adolescentes sin morbo y con tanta claridad y al mismo tiempo respetando el enfoque cristiano que trae Andrea. Se nota que te preparas mucho para no juzgar y para acompañar. Michelle, ojalá sigas con más episodios sobre límites sanos y autoestima en la adolescencia. Les escucho desde Loreto.
Muchas gracias, Azucena. Pues sí, el tema da para mucho, la verdad, y queremos siempre abordar estos temas a la luz de lo que dice la Biblia. Claro. Andrea, por ejemplo, que es psicóloga, bueno, pues ella atiende a pacientes de, ahora sí que de todos colores, pero queremos ver qué dice la Biblia, ¿no? Al respecto. Claro, y vaya, es bien importante tomar en cuenta justo algo que iba a decir hace rato. Cuando se trata de niños y adolescentes, es bien importante ser empáticos. Bien importantes, lo que decía hace rato, no regañar, porque muchas veces el adolescente, el niño viene con miedo, viene ya como con uy, a lo mejor hice algo que no estaba bien, o ya viene incómodo, ya viene inseguro, ya viene Asustado. preocupado, ¿no? Asustado, y llegan con el adulto, reitero. Nosotros somos los adultos, y cuando se trata de adolescentes y niños, tenemos que estar bien conscientes de que nosotros somos los adultos. Nosotros no podemos dejar que nuestras emociones a la hora de tocar estos temas nos sobrepasen. Porque llega el niño, llega el adolescente y regaño y no acompaño, como lo que decíamos ahorita. David se enojó, qué padre. Pero pues si la víctima, pero pues si el niño y el adolescente que a lo mejor no han sido víctimas, pero ya traen una inquietud, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros seamos los adultos y estemos en control de nuestras emociones. Así es. Sí, creo que necesitamos, yo siempre digo, necesitamos aprender a ser el buen samaritano. Uh-huh. Siempre decimos, si yo hubiera vivido en los tiempos de Jesús, sería de los seguidores de Jesús. Cierto. La verdad es que seríamos fariseos, la mayoría de nosotros. Porque nos cuesta ser el buen samaritano, nos cuesta llorar con el que llora, nos cuesta gozarnos con el que se goza, nos cuesta ser empáticos, tener compasión, tener misericordia, ayudar. O sea, el samaritano, en primer lugar, observó, se detuvo, lo limpió, lo curó, lo subió ya no me acuerdo si dice burro, caballo, carreta, no sé, pero lo cargó y lo llevó al mesón, pagó la cuenta, dejó un extra por si acaso. Un extra por si acaso. O sea, hizo muchas cosas para acompañar a un desconocido, y a un desconocido que además era del pueblo archienemigo. Y nosotros no podemos hacer eso a veces con los niños y con los adolescentes. Y nunca se habla de cómo se sintió el samaritano. Jamás. No. Porque cuando yo veo a alguien que está sufriendo, que trae una inquietud, que está incómodo, no se trata de cómo me siento yo. Se trata de cómo se siente el que llegó a mí. Exacto. Eso es acompañar. Es como tú te sientes ahorita. Así es. Qué importante eso, ¿eh? Qué importante eso. El enfoque estaba en la persona necesitada, en la persona vulnerable, en la persona frágil. Exacto. No en el samaritano. Wow. Yo creo que por eso no nos gusta ser el buen samaritano. Porque no se trata de mí. Exacto. Cuauhtémoc dice, Michelle, ¿cómo podemos, madres y padres cristianos, hablar de masturbación y cambios del cuerpo con nuestros hijos adolescentes sin que sientan culpa, pero tampoco dejando de lado los valores de la fe que mencionó Andrea? Agradecería que dieran ejemplos de frases concretas en otro episodio. Te escribo desde Cuautla. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Voy a de nuevo hacer promoción a mi libro. Ahí tengo un capítulo que habla justo acerca de eso, pero algo que te pudiéramos decir así en este momento es algo similar a lo que dijo Andrea, es toca el tema. ¿Qué opinas de la masturbación? ¿Qué crees que dice la Biblia acerca de la masturbación? Y empieza a abrir el tema, ¿no? Y ya abriendo el tema, bueno, pues ya damos pie a hablar de cosas específicas. Gracias, Cuauhtémoc. Y luego dice Esmeralda, se agradece que en tu programa no satanicen la salud mental, porque en muchas iglesias todavía se piensa que ir al psicólogo es falta de fe, y Andrea explicó muy bien que también es una herramienta que Dios puede usar para sanar. Gracias por abrir este espacio para las y los chavos de familias creyentes, con cariño desde Fresnillo. Muchas gracias, Esmeralda. Pues esa es la idea, que cada día tengamos más herramientas, ¿no? Sí, y algo que es bien importante que también iba a decir hace rato es, si tú como papá, si tú como líder, si tú como encargado, si tú como adulto
no sabes qué hacer cuando llega un niño o un adolescente, busca ayuda. No seas orgulloso. No creas que las puedes todas. Exacto, o sea, como adultos, por más preparados que estemos, no lo vamos a saber todo. Y Exacto. yo lo he dicho en algunos otros episodios, es, si no sabes, haz una pausa y sé honesto y dile a tu hijo, quizás ya está adolescente, y dile, ¿sabes qué? Eso que me estás preguntando, no sé. No sé cómo entrarle, no tengo toda la información, pero vamos buscando ayuda. Ajá, o vamos investigando juntos. Vamos investigando Vamos juntos. haciendo esto. Sí. Busquen ayuda, no sean orgullosos, por favor. Sí, o sea, para los hijos también es importante que uno se muestre como el Como humano. como humano. O sea, es normal no saberlo todo. Entonces, mostrar esa cara a los hijos creo que les sirve también. Claro. Dice Rigoberto, tengo una duda para ti, para Andrea. ¿Qué recomiendan cuando el pastor de la iglesia da mensajes muy duros sobre sexualidad y orientación y eso está afectando la ansiedad y depresión de mi hija adolescente? ¿Cómo puedo acompañarla sin generar un conflicto directo con la congregación? Les escribe Rigoberto desde Tlanepantla de Vaz. Muchas gracias, Rigoberto. Pues depende del área de la sexualidad de la que se esté predicando y por qué le está causando esta incomodidad a tu hija, ¿no? Depende de qué es de lo que se está hablando y qué es lo que le está causando incomodidad, empezando por ahí, ¿no? Yo también indagaría, primero que nada, por qué le causa incomodidad. Y número 2, no es que te pongas en contra de la iglesia, es que tu primera iglesia o tu primer ministerio es tu casa. Entonces tú tienes que averiguar que tu hija esté bien primeramente y eso no te debería de poner en contra de la iglesia. Que tu hija esté bien, que la salud mental de tu hija vaya por buen camino, no debería ponerte en contra de la iglesia, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Y yo creo que también hay que considerar, como bien dijiste, ¿por qué la incomoda? A lo mejor la incomoda porque el pastor está señalando un pecado que la chica está cometiendo y no quiere la niña que nadie le diga nada. Y a lo mejor el pastor está, pues ni modo, allá en el norte decimos, la verdad no peca, pero incomoda. O le incomoda porque el pastor está siendo muy, por ejemplo, de los pastores que luego se empeñan en predicar que la mujer te tiene que vestir de cierta manera, que la mujer no debe de ser piedra de tropiezo para los hombres, que la mujer, todo en la mujer, ¿no? Entonces a lo mejor le incomoda eso. Pues, parte como identidad, ¿no? Pues entonces a lo mejor la chica dice, pues qué feo ser mujer, ¿no? Porque a lo mejor no se está hablando del mensaje completo, sino solamente de una partecita. Muy bien. Hablaremos un poco más de eso, Rigoberto, en el futuro. Osvaldo nos escribe y dice, Michelle, ¿podrías invitar de nuevo a Andrea? Muy bien. ¿Podrías invitar de nuevo a Andrea para que hablen específicamente de cómo manejar la culpa sexual en jóvenes que crecieron con mensajes muy estrictos sobre pureza y ahora se sienten rotos por haber tenido experiencias sexuales? Creo que ayudaría mucho a las juventudes de las iglesias. Te lo pide Osvaldo desde Ajijic. Muy bien, Osvaldo. Hoy ha sido un gran día para hacerle promoción a mi libro. Tengo también un capítulo que habla justo de eso. ¡Qué pero increíble! Con mucho gusto podemos invitar a Andrea de nuevo para hablar de las presiones y de los estreses de las inquietudes sexuales de los chicos. Copiando a otro invitado que hubo, eso quiere decir que lo hice bien. Excelente. Muy bien, pues muchas gracias a todos por habernos escuchado. Quiero cerrar el programa de hoy diciendo que entonces, para cerrar el tema, necesitamos instruir a los niños y adolescentes en sexualidad bíblica, necesitamos acompañarlos, necesitamos consolarnos, no importa su condición, la Biblia tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Y Andrea, gracias por acompañarnos. Quiero hacerte la trivia. Antes de irnos, se me andaba olvidando la trivia. ¿Comida favorita? Tengo muchas, pero vamos a decir los tacos. Los tacos, ok. Los tacos de tripa. Los tacos de tripa. Creo. ¿Algún versículo favorito?
Es el Salmo 23:4, si no me equivoco, que dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, a.k.a. me acompañan y me sostienen. Wow, excelente, excelente. ¿Algún consejo para los solteros? Muchos. Uno nomás. Para los solteros, sé claro con lo que tú quieres. Sé claro contigo, sé honesto contigo sobre lo que tú quieres y necesitas. Ok. ¿Y un consejo para los recién casados, algo que hubieras querido que te dieran a ti? Tu matrimonio potencializa la calidad de la relación que tienes ahorita. Si hay algo que no te guste de tu relación, eso se va a potencializar al 1000, porque ahora vives con la persona. Uh-huh. Y si hay algo que te gusta muchísimo, eso también se va a potencializar al 1000. Entonces eso está muy chido. Pero también hay que seguir cultivando que eso que te gusta no se pierda. Ok, muy bien. ¿Y dónde te podemos encontrar, Andrea? Si alguien quiere, ¿tienes tu consultorio? ¿Das citas en línea? Cuéntanos, ¿cómo te podemos contactar? Ahorita doy citas en línea porque acabo de tener a mi bebé, como dije hace rato. Pero por WhatsApp, ahorita tengo solo un número para WhatsApp, es el 3322-584219, y con mucho gusto ahí atiendo mensajes. Si necesitan alguna clase de acompañamiento o algo, ahí me pueden contactar. Excelente. Muy bien. Pues si tienen alguna necesidad, saquen cita con Andrea y compra mi libro. Está a la venta en Amazon, Librerías Cristianas y en todas las plataformas digitales. Suscríbete a Patreon, sígueme en redes sociales. Este episodio se sube los viernes. Escúchalo, compártelo y ayúdanos a difundir la verdad bíblica para la sexualidad. Hasta luego. Gracias, Andrea. De nada. Gracias por haberte unido al podcast de Michelle. Por favor, comparte el contenido y nos vemos en 2 semanas.